Bueno, muchachos, en principio, pues para comentarles pues algunas cosas. Primero que todo, como ya he tratado de hacer las últimas semanas, quemándome las pestañas para tener listas las calificaciones, pues bueno, justamente ya están listas las calificaciones del taller número 3. Por favor, pues vayan, revisen muy bien pues la rúbrica que sí corresponde a lo del informe, pues para que si hay algún reclamo, pues lo podamos ver. Como siempre les digo, pues, eh, pues no estoy exento a que pueda cometer un error de calificación. Entonces, bueno, que ustedes verifiquen me sirve a mí para por lo menos ya, o sea, estar seguro que he calificado bien o no he calificado bien. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, eso en cuanto a pues lo que había. Trataré de tener lo más cercano posible las calificaciones del taller 4, tanto así que no sé si se dieron cuenta, antes de esta clase tuve un tiempito y ya publiqué, uy, no estoy compartiendo pantalla, un segundo, ya publiqué lo que respecta a la solución del taller 4 que de pronto, bueno, o sea, yo ya les había comentado y había hecho un ejemplo de cómo diseñar un amplificador en source común, pero pues esta solución incluye no solamente source común, sino source degenerado, drain común, e incluye una parte que denota una, un método que algunos utilizan, que es el de curva de carga en AC. También lo incluye, pues si no, si ustedes no utilizan eso, pues lo pueden saltear. Entonces, bueno, subo de una vez esto como para que ustedes vayan revisando y vayan aclarando algunos conceptos que les pudieron quedar inconclusos en cuanto al taller número 4. De pronto no les salió algún modelo, alguna configuración. Entonces, pues bueno, lo publico acá como para que se lleven una idea y para que ustedes, si es el caso que no lo pudieron tener para el taller 4 dicha configuración, sí lo puedan tener para lo que es, pues, el proyecto. También ahí se incluyen elementos muy importantes que son de como de teoría, como algunas nociones que responden a las preguntas de dicho taller, que pues son importantes de tener en cuenta, como lo son la respuesta en frecuencia, la diferencia entre source común y source degenerado, cosas de ese estilo. Entonces, pues, por favor, échese la pasada como para tener estas nociones como un poquito más claras y aprender un poco, ¿sí? Eso es lo único que les pido. También incluí la distribución de grupos, justamente con los que me enviaron el día de ayer, ¿sí? Ya los que no me enviaron, pues ni modo. Pero también la incluyo porque me decían algunos compañeros de la clase justamente anterior a esta que están buscando grupos debido a que algunos de los compañeros con los que ellos contaban han desertado la clase o simplemente pues ya no se reportan, ya le echaron tierrita a la cuestión y pues no se presentan. Entonces, el hecho es que, muchachos, la idea de el trabajo en grupo es poder distribuir labores, poder distribuir el trabajo. Entonces, si hay personas solas, no duden en acogerlos, ¿sí? Son personas que han venido trabajando a lo largo del semestre, que pues no van a abandonarlos así como así, o por lo menos pues no es la idea. Entonces,
Bueno, muchachos, ahí están incluidos quienes de los grupos ahora ya no están completos, ya les falta un integrante, están trabajando solos, entonces por favor, échense la pasadita. ¿Listo? Entonces, tan pronto tengan la carpeta con las rúbricas calificadas, pues la subo. ¿Listo? Bueno, eso de lo que había. Ahora, vamos a aclarar algunas cuestiones pues de lo que nos falta, ¿vale? Y es que, por ejemplo, bueno, tenemos dos actividades pendientes en este momento. Taller número 5 y proyecto. Entonces, en cuanto a taller número 5, ustedes saben que la idea mía es que este taller pues tuviera dos sesiones, que justo la anterior fue una y esta es la otra. No hay más tiempo, no se puede aplazar más. Si tuviera el tiempo, podría de pronto ampliar el plazo para que sean 2 semanas de plazo para que ustedes me puedan entregar el taller 5, pero no lo hay. No hay la disponibilidad, ya el semestre se acaba la próxima semana, entonces pues ni modo. Ahora, siendo que esta es la segunda sesión del taller número 5, pues se tiene que entregar el domingo. Y pues ya está la actividad, justamente, de entrega de soluciones del taller 5. Y pues obviamente tiene como fecha de entrega el próximo domingo 6 de febrero. ¿Listo? Como les decía, muchachos, déjense guiar mucho de la rúbrica, qué es lo que se necesita. Yo veía algunos talleres muy, muy largos que incluían muchas cosas, eh, pero de todas maneras hay compañeros que enviando talleres más cortos, más concisos y únicamente pues con lo que se les pide acá, han alcanzado muy buenas notas porque lo que a mí me interesa es eso, ¿sí? Lo que yo voy a revisar justamente es lo que hay en la rúbrica. Entonces, no está de más que les vuelva a decir, guíense de eso, ¿sí? Así, créanme que les saldrá un poco más corto y podrán desarrollar mucho más fácil en lo que respecta a la solución del taller, ¿sí? Bueno, entonces esto sería el domingo, ¿sí? Ahora, eh, domingo 6, perdón, creo que dije 9 de febrero, no, 6 de febrero, listo. Ahora, la próxima semana tendríamos igual una sesión como de dudas ya enfocada directamente al proyecto, que sería el lunes, ¿sí? El lunes 7. Ahí les voy a contestar todo lo que quieran de el proyecto, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Y la presentación del mismo no sería el lunes. Me gusta hacerlo en horarios distintos para dejar el lunes a que se puedan responder las preguntas, a que se puedan responder las preguntas. Entonces, ¿cuándo son las presentaciones del proyecto? Bueno, primero que todo, son online, ¿sí? O sea, ustedes me presentan en vivo pues lo que está pasando ahí. No es como entregar un informe. No, la idea no es esa. Hay algunos elementos que toca entregar y pues siendo una presentación, pues viene muy bien tener como un hilo conector o una ayuda que bueno, vienen a ser pues unas diapositivas muy leves, o sea, como no nada del otro mundo, ¿sí? Pero pues más allá de eso yo no les voy a pedir más documentación, ¿sí? Y pues estas presentaciones se llevarían a cabo martes o miércoles de esta semana, de esa semana, serían el 8 o el 9 de febrero, en horarios que voy a publicar, pues voy a publicar
Creo que lo voy a hacer desde hoy como para que haya espacio y como para saber pues en qué horarios sí, en qué horarios no. Sobre todo estos horarios va a haber mucha disponibilidad el martes. ¿Por qué el martes? Porque el martes es el día que yo tengo tiempo, ¿sí? Lo que es el miércoles, yo ya empecé clases con la otra universidad, entonces tengo clases de 10 a 12 y ya tengo clases en la tarde, entonces se vuelve mucho más difícil. Voy a dejar algunos horarios el miércoles, pero ya pues son muy contados, no van a alcanzar todos a exponer el miércoles, algunos tendrán que exponer el martes. Entonces, pues bueno, ahí voy a publicar estos horarios, la disponibilidad de estos horarios en una herramienta que se llama Doodle, ¿sí? Si no la conocen, pues es como una especie de organizador, como de calendario, en donde pues ustedes pueden escoger, yo les mando una serie de horarios, ustedes escogen alguno de esos, dependiendo de su disponibilidad, obviamente, y pues eh, o sea, ya escogido el horario, ya ninguno más puede seleccionarlo. Entonces va a ser como una cosa de orden de llegada. Entonces les recomiendo pues estar muy pendientes. Yo obviamente voy a avisar con tiempo. Por ejemplo, voy a avisar, no, pues se van a abrir los espacios para que ustedes seleccionen horario de presentación de proyecto. Se van a abrir hoy a las, no sé, a las 2 de la tarde es un ejemplo, ¿no? Sí, no van a ser hoy a las 2 de la tarde. Pero entonces para que estén pendientes y para que lleguen, entren y pum, de una vez pongan, pues reserven su horario y pues ya nadie más se lo puede quitar, ¿vale? ¿Se entiende más o menos esta dinámica, muchachos? Listo, vale, Jesús. La idea es que sea 20 minutos por grupo, ¿sí? Y ahí mismo yo les estaría dando absolutamente todas las calificaciones del semestre. De una vez les doy la definitiva de esta parte de la materia, como para que si hay alguna duda, alguna cosa, pues lo podamos resolver justamente en ese momento y ya quede claro para el jueves muy a la mañana, que es como el horario que máximo que los profesores de la magistral como que me reciben calificaciones, pues poder enviárselos el jueves en la mañana o el miércoles en la noche, poder enviarles las calificaciones y que ellos puedan subir antes del viernes, que es el cierre del CIA. ¿Listo? Más espacio no se puede dar, como les digo. Entonces, pues, nada, o sea, ahí se cierra todo, ya se acaba la cuestión y pues ya ustedes sabrán bien, mal, pasaron, no pasaron, bueno, o bueno, por lo menos de esta parte de la materia, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta respecto a esto? ¿Entrega de taller número 5 o entrega de proyecto? Bueno, igualmente, como les digo, dejo el próximo lunes para que se hagan las dudas respectivas, si es de tema o si es de algo técnico o pues si es de algo de logística que pues no falta. Las dudas de proyecto solo se responden ese día, no, si tienen una duda de proyecto de una, háganla, ¿sí? Desde la sesión anterior estamos respondiendo cosas de proyectos, entonces tranquilos, pueden de una vez, si tienen dudas de eso, pueden incluirlas aquí en esta sesión, ¿vale? Profe, una pregunta, ¿va a incluir alguna rúbrica del proyecto? Uy, buena pregunta. Sí, voy a incluir una rúbrica para que sea más fácil para ustedes como observar qué aspectos voy a calificar. Eh,
¿Qué pasa? No la tenía terminada, realmente se me había pasado terminada, pero terminarla, pero realmente no es nada, es algo como lo que ya hemos manejado. Por ejemplo, acá les muestro la rúbrica proyecto, del anterior proyecto. Va a ir correspondientemente a lo que a los montos que van en la guía, ¿sí? Del proyecto. Pero pues sí, o sea, es como muy similar a lo que ya hemos manejado, ¿sí? Como algo así. Entonces, voy a tratar de tenerla para hoy en la noche, si acaso, porque pues no es mucho el cambio que hay que hacer, pero pues bueno, ya ustedes saben, toca, toca ajustarla de todas maneras, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Pues bueno. Uy, alguien me acaba de hacer una entrega. Bueno, ahorita reviso. Bueno, entonces, muchachos, bueno, ya quedaría solamente para esta sesión escuchar qué dudas tienen del taller número 5 o del proyecto. No todos a la vez. No hay ninguna duda, muchachos, todo está claro. O no hay nada, no hay dudas porque no se Profe, trabaja. ¿Mm? una pregunta para es que estuvimos viendo lo del informe para el taller 5 y no nos queda muy claro si, porque es que en el taller pasado tocaba hacer el montaje de el amplificador de voltaje y del seguidor, ¿sí? Ujú. Pero en este solo vemos que está el amplificador, pero no solo ese. Entonces, como que nos queda muy claro si es únicamente eso o igual que el anterior toca hacer dos o cómo funciona ahí. Bueno, igual que el taller anterior, toca hacer dos. El cambio es que solamente se diseñan dos y se prueban dos. En el anterior se diseñaban tres y se probaban dos. Pero pues en la rúbrica, pues ahí dice claramente, veamos la rúbrica del taller 5. Entonces tenemos todo lo que respecta al diseño del circuito del amplificador de voltaje. Como ustedes saben, puede ser emisor común o emisor degenerado, según lo que crean más conveniente. Eh, Luego está el diseño del amplificador seguidor de voltaje, o sea, seguidor, pues en cuanto a eso se refiere es al colector común, ¿sí? Entonces, estos serían los dos diseños. Bueno, la prueba en cascada, que como ustedes saben no tienen que hacer nada adicional, solamente probar todo.
cómo funciona conectado uno con el otro, pero no hay que diseñar nada del otro mundo. Y bueno, pues en la parte de montajes, aquí sí dice montaje del amplificador de voltaje y montaje del amplificador seguidor. Entonces, pues, bueno, eso es lo que les estoy pidiendo. Creo que en la guía se incluye una parte como de eh, la prueba de la medición de beta, pero no la voy a incluir porque, como les digo, es un procedimiento que si no se tiene el multímetro que permite medir el beta, pues se tendría que realizar en ese caso, pero como ustedes lo tienen, pues no les voy a poner más trabajo en cuanto a eso. Entonces, por eso no voy a calificar esa parte en cuanto a montaje, ¿no? En cuanto a lo experimental. Pero, pues por eso solamente incluyo lo que se refiere a montaje, ¿vale? Vale, profe. Profe, Ujú. ¿habría alguna posibilidad de hacer un ejemplo del diseño del de colector común? Es que yo diseñé los primeros dos, el de emisor común y el de emisor degenerado, pero el otro no me da. Pues yo lo intenté como 3 veces y me sigue quedando mal. Mm, bueno, podríamos mirarlo. A ver. eh, bueno, específicamente, ¿por qué no le sale, compañero? La ganancia me queda mal. ¿Le queda qué, perdón? No me da la ganancia que estoy proyectando en el simulador, pues refleja otra cosa. Ok, bueno, mire, listo. Bueno, aquí ya, eh, por si acaso, pues tenía algo planeado. Porque, ¿qué pasó con el anterior que hicimos la clase pasada? Justamente hubo un problema de cálculo, hubo un mal cálculo y pues por eso no dio todo. Entonces como que me dije, bueno, tengo que buscar un ejemplo pues ya que ya me haya quedado bien y pues acá lo tengo. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Como para que digan, no, que el profe, pues, el profe no es malo, que el profe pues eh, sí nos deja como mirar a ver pues, cómo hacer el diseño. Aunque realmente les digo, este diseño es sencillo. Pero bueno, vamos a mirar a ver de pronto en qué punto falla, en qué punto genera más dudas. Entonces, bueno, vamos a extraer lo que es colector común. Uy, esto es del proyecto, entonces, dejemos acá. Bueno, bueno. Como ustedes saben, el colector común es un elemento, es un circuito, más bien, que se le llama seguidor emisor. ¿Y por qué se le llama seguidor emisor? Es porque se coloca normalmente después de un emisor común o un emisor degenerado. ¿Para qué? Para alimentar cargas de baja impedancia. Los amplificadores vistos anteriormente, el emisor común y el emisor degenerado, no son circuitos que se les puedan conectar cargas de baja impedancia porque su ganancia depende justamente de la salida. Acá no, también hay una dependencia, pero de todas maneras, gracias a pues conectarlo en el colector, no está tan marcada dicha dependencia o puede omitirse. Vamos a ver. Entonces, no, este es amplificador degenerado. Vamos a cogerlo acá.
Bueno, voy a poner un ejemplo que yo tengo acá con valores que tengo acá, pero pues bueno, el procedimiento siempre se va a desarrollar como de manera muy similar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Colector común. Hombre, desplácese. Listo. Entonces, para este ejemplo yo tengo una resistencia de carga de 100 ohmios. Acá tenemos esto. 100 ohmios. Un voltaje de entrada de 100 milivoltios pico. Con una frecuencia de 10 kilohertz. ¿Listo? Bueno, recordemos cuál es la ecuación de ganancia. La voy a poner por acá. Entonces, bueno. ¿Y cuánto es Z out? Estoy acá. Bueno. Z. En principio vamos a considerar, pues vamos a hacer unas consideraciones como para que estas fórmulas no nos resulten tan gigantes, tan avasallantes, tan grandes. Ah, bueno, aquí me faltaba beta, sí. Beta 307.5 y tengo ya la medición de que el voltaje base emisor. Ah, bueno. No, este no lo pongamos. Este no lo pongamos todavía. Bueno, tengo estos datos. Entonces, en principio, pues observemos la parte de la amplificación. La amplificación, pues, tiene dos componentes separados, dos factores. Uno que depende de la entrada y otro que depende más como de la parte de la salida, ¿sí? Ahora, la primera, la de la parte de la entrada, si nosotros tenemos una resistencia de una resistencia del generador que no es tan grande, que es un generador como ideal, podría decirse, pues nosotros no tenemos que hacer como más, no, o sea, podemos simplemente decir que este factor, siendo que este elemento es muy pequeño comparado con las resistencias de base, que sabemos que siempre resultan
un poco más grandes, por ejemplo, del orden de los 1 kiloohmios o algo así, y siendo que esta es como de 50, podríamos aproximar que esto nos da 1. Entonces nos quedaríamos únicamente con este elemento, ¿sí? Ya diríamos que la ganancia la vamos a definir únicamente como, eh, bueno, como, eh, bueno, pongámosle acá, siendo que RB es mucho más grande que la resistencia del generador, entonces AB es igual a RL en paralelo con RE sobre RL en paralelo con RE más ZOUT. Y bueno, miremos qué es ZOUT. ZOUT viene a ser la sumatoria de una resistencia que llamamos RE, que la utilizamos o viene de un modelo, que es el modelo T, que es como el modelo Pi, un elemento que nos sirve para entender el transistor en pequeña señal, pero que bueno, está definido en función de lo que tiene dentro, ¿sí? O sea, simplemente el RE, este RE pequeñito, RE minúscula, simplemente su valor va a estar determinado por la corriente y en parte por el beta, que sabemos que alfa, este factor adimensional que nosotros tenemos ahí, se define en función de beta, pero si recordamos, alfa es beta sobre beta más 1, siendo que beta es más o menos de 300, ¿sí? Podemos ponerlo aquí. Si beta, como beta es beta más 1 es similar a beta, podemos decir que alfa es igual a 1 y RE simplemente va a ser BT sobre IC, ¿sí? Y además de esto, bueno, esto sería el RE. Y en el otro caso tendríamos este paralelo, ¿sí? Que como decimos, RB es mucho más grande que RSIC y RSIC pues es un elemento pequeño. Podemos decir que el paralelo entre estas dos va a ser mucho más pequeño que lo que es beta más 1, que es 300. O sea, mientras que este llega a ser, no sé, 50 ohmios, esta va a ser 300, ¿sí? Entonces, pues, bueno, básicamente este factor va a ser muy cercano a cero. Entonces, pues simplemente vamos a dejar como que debido a todo esto, a todo lo que vemos acá, la impedancia de salida es muy aproximada o casi similar al valor de RE, que pues es, como ya lo sabemos, el voltaje térmico sobre IC. ¿Qué pasa? Obviamente, todas estas aproximaciones al final pues tendrán su relevancia, ¿sí? O sea, es decir, hay algunas cosas que no me van a dar tan precisas por hacer este tipo de aproximaciones, pero me sirven como para enfocarme muy bien en los elementos que tienen mucha relevancia para la ganancia y dejar de lado elementos que tienen una relevancia baja en cuanto a esta, ¿sí?
Siendo así, podría tener que la ganancia es igual a RL en paralelo con RE sobre RL en paralelo con RE más RE, que es BT sobre IC. ¿Sí? Esta fórmula es muy similar a lo que nosotros tenemos en MOSFET. ¿Sí? Lo vamos a ver. ¿Cómo era en MOSFET? En MOSFET lo teníamos de esta manera. Miren, Zin sobre Zin más Rsic. Como sabemos que Zin es mucho más grande que Rsic, pues esto se cancela, esto va a 1. Y nos queda esto, siendo que Zout es 1 sobre Gm y Gm pues está definida en función de la corriente. Entonces, fíjense que de todas maneras siempre estamos como muy... es como muy similar, ¿no? O sea, siempre estamos teniendo como estas similitudes entre MOSFET y BJT. Bueno, entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? Esta fórmula nos dice que mientras que la corriente sea grande, la ganancia va a estar más cercana a 1. ¿Por qué? Porque, pues, si BT es un valor fijo y este valor lo hacemos más grande, pues simplemente, bueno, si A se tiende al infinito, pues BT sobre IC va a tender a 0. Y por tanto, AB va a ser un elemento, un RL en paralelo con RE sobre RL en paralelo con RE. ¿Sí? No importa cuál sea el valor de estos dos, va a estar muy cercano a 1. Obviamente, no podemos hacer crecer infinitamente a y C, pero podemos de una vez poner un supuesto que nos permita decir que IC va a ser grande y vamos a ver cómo nos va a salir a partir de eso, ¿sí? Entonces, la idea de este circuito no es empezar a decir, uy, quiero una ganancia de 1. No. Lo máximo que se puede ganar de ganancia es 1. Pero es imposible lograrlo porque para eso tendríamos que tener una corriente de colector gigantesca. ¿Sí? Ahora, vamos a poner como un supuesto la corriente. Una corriente grande que ya no excede o sea, la potencia de lo que es, por ejemplo, un transistor 2N3904 viene a ser, por ejemplo, una corriente de 20 miliamperios. 20 a 50 miliamperios. Ya no es recomendable pasarse de 50 miliamperios porque se nos va a calentar mucho nuestro transistor, ¿sí? Esto es como, o sea, este primer supuesto pues sale es como de más de haber diseñado bastantes veces y pues saber que este es un valor grande, pero que ya pues, pero que no nos va a desbordar en potencia el funcionamiento, ¿sí? Definiendo este valor, pues vamos a tener una serie de cosas, como por ejemplo, pues saber cuánto va a ser este valor, ¿sí? Es el valor de RE. Y bueno, pues nos va a como les decía, nos va a definir un montón de cosas. Por ejemplo, entonces, si este es el valor de IC,
El valor de R, es decir, Bt sobre IC, va a ser 1.25 ohmios. También nos va a definir el valor de Rpi, aunque pues tal vez no, para este cálculo no lo necesitamos, pero pues yo lo tengo calculado acá como elementos que definen la corriente. Tengo un valor de Gm de 0.8 amperios sobre voltio. Tengo, bueno, esta sí es importante definirla, una IV de 95 microamperios. ¿Sí? Y bueno, esto lo pude saber utilizando el circuito el primer circuito que se utiliza en el taller, ¿sí? Ese circuito para saber beta. Mediante este circuito yo puedo saber si yo le pongo una corriente de 20 amperios, cuánto va a ser el valor de la base, del voltaje base emisor. Y es un poquito más grande que 0.7, aunque pues la aproximación de 0.7 también sigue siendo válida, no digo que no, pero pues pues aquí yo en estos cálculos yo lo trabajé un poquito más grande porque pues ya sabía que al aumentar tanto la corriente se iba a crecer el voltaje base emisor, entonces por eso lo trabajé pues con este valor un poquito más grande de 0.7, ¿sí? Pero bueno, solamente definiendo este parámetro tengo todo esto. Muchachos, yo no he dicho, ¿hay dudas? Yo siempre como les digo, si hay dudas, abren de una el micrófono. Pero bueno, todos vamos hasta ahí. Sí, señor. Ok, listo. Bueno, entonces, eh, si yo tengo esto así, denme un segundo. A ver, R. Entonces, yo ya he definido pues qué factor va a ir aquí metido, ¿sí? Pero pues no he definido, por ejemplo, bueno, ¿qué tengo de esta ecuación? No tengo la ganancia, tengo la resistencia de carga, no tengo el valor de RE, pero ya tengo el valor de este elemento, que es 1.25. Entonces, aquí lo ideal o lo bueno es que sea lo que sea que le ponga a la resistencia de emisor, si le pongo un valor muy cercano a 100, o bueno, un valor mayor a 100, de todas maneras, este paralelo no se va a bajar, no se va a bajar más allá de 50 ohmios. Entonces, 50 siempre va a ser mucho más grande que 1.25. Bueno, me explico. Si RE es más grande o igual a 100 ohmios, de todas maneras, siendo el peor de los casos que sea 100 ohmios, 100 ohmios en paralelo con los 100 ohmios me da 50, que pues viene a ser mucho más grande que 1.25. Entonces ahí la importancia de definir una corriente grande para este circuito. Ahora, bueno, ¿esto para qué nos sirve? Como para decir, ok, sea lo que sea que le vaya a poner, no le pongo una resistencia más pequeña de 100. No haga que este factor se dañe, ¿sí? Entonces, yo tengo la libertad de ponerle la resistencia básicamente que yo quiera, ¿sí? Ah, bueno, faltó un elemento que tenía que definir acá, que es el valor de BCC. Para este BCC, si no estoy mal, bueno, pongámosle 5 voltios. 5 voltios para cambiar un poquito el ejercicio, pero bueno, vamos muy bien.
Entonces, eh, teniendo esta libertad de ponerle la resistencia que yo quiera ponerle, ¿cuál sería una buena o una conveniente? No ponerle una así como así, una porque sí. Bueno, lo ideal es que este circuito como que permite, o sea, como que si yo, estos 5 voltios lo tengo que dividir entre el transistor y la resistencia de emisor, que pueda distribuirse como a la mitad, ¿sí? Esto es como un ideal, porque pues para que siempre estén el valor siempre esté como ubicado en la mitad, y pues como ya yo les decía en el video que grabé, lo ideal es que el punto de polarización de un transistor siempre esté como en la mitad de VCC. Entonces, un buen argumento para poner un valor de voltaje acá puede ser ese. Decir simplemente que yo quiero que acá hayan 2.5 y acá hayan otros 2.5. Si ustedes lo quieren simplemente que hayan 3 voltios y 2 voltios, bueno, se puede hacer así, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero bueno, es un criterio. Simplemente vamos a probar. Entonces, para esto vamos a definir que vamos a hacer un segundo supuesto, vamos a definir que el voltaje en la resistencia de emisor sea de 2.5 voltios. Para que sea de 2.5 voltios, teniendo una corriente de 20 mil amperios, pues la resistencia de emisor debería de ser de, bueno, ahí cambia un poco el ejercicio que tenía, entonces pues si me ayudan a calcular sería muy bueno. Entonces 2.5 dividido 0.02 me da 125. 125 ohmios. Listo. Bueno, entonces, como yo ya sé que mientras que esta resistencia sea mayor que 100, esto se va a mantener bien, pues esta resistencia me cumple con lo que digo. Entonces, un supuesto tiene concordancia con el otro supuesto. Está perfecto. En definitiva, pues si dejo una resistencia de este valor, la ganancia que me daría estaría definida por esta ecuación. Entonces, ok, bueno, pero aquí también me faltó una cuestión de, bueno, resistencias de 125 pues no hay, entonces me toca ponerla a algo, a ver, una resistencia muy cercana. 125, voy a poner uno de 120, puede ser. Entonces, 120 y esta es la que voy a poner. Ya, 120, listo. Esta sí es. Entonces, ¿cómo me daría esta cuestión? ¿Me serviría? ¿No me serviría? Bueno. Paralelo entre 100 y 120. Entonces sería 100 por 120 dividido 220. Me daría 54. Esto sería 54.
aproximadamente, sobre 54 más 1.25. Esto, bueno, más 1.25. Entonces, 54.54 dividido Uy, ¿qué pasó? Bueno, me da un valor muy cercano a 1, ¿sí? 0.9967 me debería dar la ganancia, ¿sí? Y bueno, esto me cambia un poquito el voltaje RE, entonces serían 120 multiplicado por 20 miliamperios. Esto nos daría 120 por 0.02, 2.4, listo. Es decir, que el voltaje colector emisor pues serían 5 voltios menos 2.4, es decir, 2.6. Listo. Perfecto. Entonces acá este valor es ¿qué pasó? 2.4, esta RE de 120 y este voltaje acá es de 2.6. Listo. Bueno, para que esto se cumpla, pues la relación de estas dos me tiene que dar en función también de la corriente, ¿no? No solo basta componer el divisor, sino que la corriente debe obedecer tal cual a lo que yo dije. O sea, es decir, mi corriente de base tiene que ser de 65 microamperios. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos calcular las otras dos resistencias? Bueno, como se acordarán, pues la anterior clase hicimos la comprobación de una fórmula que nos podía servir bastante. Vamos a copiarla acá. Y vamos a llevarla acá. Por eso lo importante de esta fórmula. También nos sirve para la parte del colector común. Entonces, ¿qué tengo de acá? Tengo RB sobre RB sobre 1, esto multiplicado por 5 voltios, RB, la corriente es 65 microamperios más, bueno, este valor como ya sé que sale un poquito más grande, pues lo pongo así, 0.735 más resistencia de emisor por corriente de colector, es el mismo voltaje en la resistencia de emisor, es decir, 2.4. Listo. Entonces, ¿cómo nos termina como esto de acá?
RB sobre RB1, 5 debería cumplir esta relación que tenemos acá. Esto sería 3.137. 35. Listo. Bueno, voy a poner una resistencia. Entonces voy a poner la resistencia de base 1. Puede ser, no sé, 10 kiloohmios. Es un valor estándar muy cercano. Bueno, vamos a ver cómo nos va con este supuesto. Entonces, RB sería igual a 0.000065 por 10.000 más 3.135. Perdón, estoy equivocado. Esto no es así. O sea, RB sería igual a 10.000 dividido 5, 2.000, pasándolo a multiplicar, multiplicado por esto. 65 microamperios más 3.35. A ver. Ya tenía 2.000 ahí. Bueno, 2.000 multiplicado por. Ahí. Esto no tiene una coma. 65. 2.000 por 0.00065. Si alguien tiene el resultado, por favor, dígame para no seguir haciendo acá cálculos. Entonces, 0.87 por RB debería dar esto. Es decir que RB es igual a 6272 dividido 0.87. 7.206.89 ohmios. Pero este es el paralelo. ¿Cómo no? O sea, sabemos que este paralelo se define utilizando RB1, RB2 sobre RB1 más RB2. Entonces tendríamos que 726.86 debería ser igual a 10K multiplicado RB2 sobre 10K más RB2. A ver, ¿cuánto más o menos debería ser? RB2. Por favor, si alguien tiene calculadora que resuelve de una vez, si me puede decir, por favor.
Bueno, gracias por el apoyo. Ok. 72,068 más 2K más 76,89 RB2 tiene que ser igual a 10K por RB2. 10 menos 7,206 279 de R2 tendría que ser igual a esto. Me da 25,08, profe. 25,02K. A ver. Gracias, compañero. De todas formas, probémoslo. 25,08. Señor. ¿08? 25,08, sí, señor. Ok. Esto por 25, si lo dejáramos solamente de 25, dividido 35. Sí, más o menos nos da este valor. Bueno, podríamos dejarla de 25. A ver, en resistencias 2,2 o 2,7. Podríamos poner 2,2 con 330. Podemos dejarla de RB2. Podríamos dejarla de 25,3K. Obviamente conformada por una resistencia de 22K más una de 3,3K. ¿Sí? Sí, ahí está bien. Listo. Bueno, esas serían las resistencias. Esperemos a ver si nos da bien. Bueno, probémoslo. A ver, unos pequeños cambios por acá. Listo. Si esto está bien, RS tiene que ser de 120. 5 voltios, perfecto. La 1. A ver, yo cómo utilizo esto. 1, 2. Listo.
al revés. 1 y 2. La 1 yo dije que fuera de 10K, esta tiene que ser de 25. Punto 3, que dijimos. Y bueno, bueno, esta de 100. Sigamos. Entrada de 20 milivoltios, salida de menos. Wow, tenemos un problema con la frecuencia. ¿Cómo lo sé? Porque está desfasada. Bueno, ok, tenemos una caída bastante grande que no corresponde a los cálculos, pero bueno, vamos a ver por qué se da esto. Primero que todo, miremos cuál es la corriente. Ok, la corriente sí está más o menos ubicada sobre 65. El B es de 5 y bueno, miremos la corriente de colector. Si es más o menos 20 miliamperios, perfecto. Bueno, entrada, salida. Probemos la otra frecuencia. Se sigue desfasada, está como raro esto. Bueno, miremos por qué está desfasada. Claro, yo qué pendejo. Obviamente esta impedancia no va, esta de acá. Mm, eh, Perfecto. Ok, ahí ya cambia la cosa. Tenemos un voltaje de entrada de 20 milivoltios y tenemos a la salida un voltaje muy, muy, muy cercano a la, eh, a la de entrada, ¿sí? Que según nuestros cálculos debería de ser una ganancia de 0,99, bastante cercana, ¿sí? Miremos que está bastante bien. Entonces, bueno, sin problema, súper bien. ¿Hasta qué carga nos podría alimentar este amplificador? Bueno, si le pusiéramos 10 ohmios, que ya sería exigir mucho el circuito, de todas maneras, fíjense que no se nos cae tanto la ganancia. Se nos cae más o menos a un 0,8, lo cual está perfecto. No hay ningún problema, ¿sí? Entonces, diseñar un colector común dista de diseñar al emisor común porque nosotros en uno queremos amplificar tanto voltaje, un voltaje determinado, perdón. Aquí lo que queremos es no alejarnos mucho del voltaje que teníamos. Y necesitamos también priorizar, por ejemplo, lo que se refiere a alimentar muy bien este transistor. Ahí de todo eso se derivó lo que es, pues, el valor uy, perdón, el valor de nuestra resistencia de emisor. Entonces, pues, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Pero bueno, muchachos, ese fue el ejemplo. Espero que se haya entendido o no sé si queda alguna pregunta, duda que les pueda
resolver respecto a este? Esto no sirve. ¿Los escucho? ¿O todo bien? Sí, buenas, para lo de la clase. Todo bien, profe. Ok, todo bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra duda respecto a este ejercicio o en general? Los escucho. Ahí ya quedó perfecto. No, profe, respecto a este no. Listo. ¿Más preguntas del taller? ¿No? Uy, ¿por qué no está mostrando esto? Wow, 25. Ok, listo. Bueno, ahí me estaban diciendo solo que no había escuchado. Entonces, no hay más dudas, no hay más nada. Sería todo por hoy, muchachos. Del proyecto sí tengo nada, profe. Bueno, sí, claro, Daniel. Es que no me queda muy claro cómo funciona. O sea, es que en el esquemático del proyecto hay una parte que para incluir lo del audio, pues se hace la amplificación de la señal que va a recibir el parlante por lo que es AC, ¿no? Entonces, no entiendo muy bien cómo funciona lo del acople de impedancias o esa parte que dice acople de impedancias. Bueno, a ver en qué parte. Ah, otra vez. Eh, a ver, parte de acople. ¿Esta? ¿Acoplador de impedancias? Sí, sí, eso, profe. Bueno, miremos esto como, pues, en bloque por bloque. Aquí se genera una señal de frecuencia audible, ¿sí? Una señal que tiene que estar entre los 20 kHz y los 20 Hz. Bueno, esta señal puede ser pequeña o puede ser alta. Para que suene en un parlantico, pues tiene que ser aproximadamente alta. Nosotros aquí les damos más o menos cuánto debería ser el voltaje con el que se debe alimentar dicho parlantico, ¿no? Eh, bueno, les damos la potencia, pues ahí pueden devolverse y sacar el voltaje, ¿sí? Más o menos como un voltio o algo así. Entonces, obviamente debe haber una correspondiente amplificación, ¿sí? Si esta señal es pequeña, pues debemos utilizar lo que estamos aprendiendo acá, los amplificadores, pues para alimentar el parlantico. Ahora, bueno, acople lo usamos como para no dañar lo que tenemos atrás, ¿sí? Eso sí está claro. La amplificación, pues para ampliar esa señal. ¿Qué es un acoplador de impedancias? Bueno, es justamente lo que estábamos viendo. Simplemente es una configuración que permite conectar cargas muy pequeñas. Por eso yo hacía el ejemplo de qué pasa si yo a este amplificador le pongo una resistencia de 8 ohmios. ¿Sí? Entonces, es eso, es justamente eso. Simplemente un- una configuración puede ser el colector común o un drain común que permita alimentar a lo que se refiere este parlante, ¿sí?
Em, bueno, ustedes tienen que darse la manera de que solamente cuando esta señal de entrada biológica tenga cierto valor, ¿sí? Es por eso que se incluye el comparador, se transmita la señal y se suene este parlantico. Si nosotros hiciéramos lo siguiente, tuviéramos la amplificación acá, esto pasaría directamente al comparador y luego para alimentar este con este le pusiéramos el acoplador de impedancias, también podría funcionar, ¿sí? La idea es como que, bueno, nosotros tratamos de dar como una idea, ¿sí? Pero pues ustedes lo pueden desarrollar como quieran, ¿sí? Mientras que hagan a las funciones que nosotros les decimos. Pero si se entiende que a qué se refiere ese acoplador de impedancias. Sí, profe. Como para la transferencia de la potencia, ¿sí? Sí, exacto. Porque es que pues también tenía como la duda con respecto a eso, o sea, porque yo tengo ya, digamos, un sistema ahí con un comparador y pues no tenía muy claro cómo, porque es que yo tengo una señal de respuesta que es la entrada biológica, ¿no? Pero aparte tengo que ingresarle la sinusoidal para alimentar el parlante, entonces pues tenía como la duda de si de pronto eso me causaba algún conflicto al meterlas las dos al mismo tiempo o algo así. Entonces no sé si será mejor idea utilizar dos comparadores, pero que su estímulo sea la misma señal de También se entrada. pueden utilizar dos comparadores y, claro, lo que usted dice, el estímulo que sea la misma señal. Uno siendo una señal DC para alimentar el bombillito y otro que sea pues como entrada la señal AC que viene de acá y pues y se compara con la señal que viene de acá de la entrada biológica, ¿vale? Sí, pero Sí, más claro. sí, sí, ya. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, muchachos, entonces sería todo por hoy. Bueno, entonces nos vemos ya. Bueno, primero que todo quedan los canales habituales para hacer preguntas. Recuerden, eh, pues, revisar o bueno, enviar el taller 5 antes de el domingo. Y el lunes nos vemos para todas las dudas que puedan tener del proyecto. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Espero que pasen una buena tarde y una buena semana. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Vale. Buenas Gracias, tardes. profe. Profe, una pregunta antes de que se vaya. Mm. No se puede utilizar Arduino para el proyecto final, ¿cierto? El Arduino se puede utilizar para la parte como de las señales, de generar señales, pero no se puede utilizar para amplificarlas. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, cuídense muchachos. Hasta luego.